Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Comenzamos con la búsqueda de un nuevo conocimiento para poder añadirle a nuestra creación un nuevo aprendizaje que nos permita entender más acerca de la música. Vamos a hablar sobre la música de las esferas. ¿Suenan los cielos? Este es un trabajo que realizó Laura Carolina Durán. Y lo importante que en este canal haya energía femenina aportando conocimiento. Ella es argentina, licenciada en psicología, magíster en psicopatología forense, licenciada en filosofía, doctorada en filosofía, además de tener estudios de música. La teoría de la música de las esferas es una de aquellas doctrinas que han perdurado por los siglos en la historia del pensamiento y la estética occidental. En su mínima formulación expresa que los planetas, en su continuo girar, producen una música armoniosa. Su enunciación implica la conjugación de las artes, ciencias, del quadrivium, que eran la geometría, aritmética, astronomía y música. Formulada en los inicios por Pitágoras y los de su escuela, fue transmitida por Platón y continuada por los pensadores de esta tradición. Cicerón, Plutarco, Agustín, Boequio son algunos de los principales referentes estudiados. En la Edad Media y en particular en los siglos XII y XIII existieron debates en torno a esta teoría, argumentos que toman en buena parte las primeras críticas aristotélicas. A continuación vamos a realizar un recorrido por estos variados discursos filosóficos, razonamientos que, para fundamentar los principios de todas las cosas, de todo el universo, no dejan de utilizar nociones musicales. Filólao, quien fuera un matemático y filósofo griego pitagórico, dijo que la naturaleza en el universo, junto a todos sus elementos, fueron creados de manera armónica, a partir de cosas que no tenían límites y otras que tenían un principio y un fin. Esta historia comienza alrededor de 500 y 600 años antes de Cristo, cuando en la antigua Grecia un grupo de pensadores hablaban entre sí cómo habían sido creadas las cosas. En la ciudad de Jonia surge la primera escuela, que buscaba una explicación del mundo en términos físicos y la importancia de las formas inmateriales o ideas. Fundada por Tales de Mileto en el siglo VI a.C., partió de la creencia según la cual el agua es la sustancia primigenia de la que procede toda materia. Anaximandro ofreció una idea más elaborada, donde toda materia es una sustancia eterna que se transforma a través del equilibrio y la proporción. Heráclito consideraba que el fuego era la fuente primordial de la materia, pero que el mundo entero estaba en constante cambio producido por la unión de principios opuestos. El alma, por ejemplo, es una mezcla de fuego y agua. Anaxágoras introduce conceptos de inteligencia, sustancia infinita e inmutable que penetra y controla cada objeto viviente, y también pensaba que la materia consistía en átomos. Posteriormente surge la escuela pitagórica, donde su fundador, Pitágoras, destacó la importancia de la estructura y la forma sobre la materia. La escuela pitagórica también incidió mucho en la importancia del alma, considerando al cuerpo como una simple cárcel del alma. Pitágoras fue instruido por Tales de Mileto y la escuela jonia. Su filosofía se conoce solo a través de la obra de sus discípulos. Ellos aconsejaban la obediencia, el silencio, la abstinencia de consumir alimentos, sencillez en el vestir y en las posesiones. Creían en la inmortalidad y en la transmigración del alma. El propio Pitágoras se proclamaba como Euphorbus, quien combatió durante la guerra de Troya y que le había sido permitido traer a su vida terrenal la memoria de todas sus existencias previas. Introdujo investigaciones matemáticas, aritméticas, geométricas, proporción, orden y armonía del universo. A través de sus estudios establecieron una base científica para las matemáticas. Ambas escuelas, entre sus pensamientos, hablaban cómo acceder al conocimiento. Heráclito entendió que en la creación existe una inteligencia que dirige, ordena y da armonía a todos los cambios que se producen en todas las cosas, al cual lo llamó Logos. La vía de acceso al Logos es escucharlo. Un profesor de la Universidad de Córdoba en Argentina, llamado Ramón Cornavaca, recopiló los fragmentos de filósofos de esas escuelas y en esos escritos
encontró algo muy importante. Los hombres no tienen la capacidad de entender el logos o inteligencia creativa, aun cuando lo escuchan. A pesar de haberlo oído, parecen a unos sordos. El dicho da testimonio de ellos. Aunque presentes, están ausentes. Heráclito a la acción de opinar la llamaba una enfermedad sagrada y a la visión, la acción de ver, la llamaba engañarse. Después de haber escuchado no a mí, sino al logos, es sabio reconocer que todo es uno. Entre las tantas historias también existe la de la diosa Parménides, que le dice a su aprendiz que guarde la palabra oída. Para Heráclito, escuchar implica un alejarse de uno mismo, de sus pensamientos, e ir hacia lo otro, y así dejarlo hablar y ajustarse a él. Escuchar es mucho más importante que oír. Es Heráclito quien va a crear otra corriente griega de filosofía, la escuela eleática. El nombre de Eleática viene de la ciudad griega de Elea, al sur de Italia, el hogar de Parménides y Zenón, máximos exponentes de esta escuela. A esta escuela le siguieron los sofistas, que dudaban que la humanidad pudiera ser capaz de alcanzar la verdad objetiva a través de la razón. Del griego sofi, que significa maestro artífice, hombre sabio, experto, fue aplicado por los antiguos griegos a los hombres eruditos. Los sofistas popularizaron la idea de varios filósofos anteriores. Casi todos ellos concluyeron afirmando que la verdad y la moral eran en esencia materias opinables. El arte de la retórica facilitaba a los discípulos técnicas útiles para alcanzar el éxito en la vida, en especial en la vida pública. Los sofistas gozaron de popularidad en Atenas. Dentro de esta escuela se encuentra Sócrates, cuyo aporte en este tema es que se puede aprender desde el preguntar, ejercicio que supone poner en juego el escuchar. Por un lado se vincula el sentido de la visión, también los ojos, tema que se habló mucho a lo largo del pensamiento occidental. Platón, que también perteneció al sofismo, vivió 100 años más tarde que Filólao y Pitágoras. Platón fue alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. Él utilizó un relato con sentido simbólico, llamado la alegoría de la caverna, imaginando un grupo de prisioneros encadenados detrás de un muro dentro de una caverna. Un fuego ilumina al otro lado del muro y los prisioneros ven las sombras proyectadas. Uno de los prisioneros consigue liberarse de sus cadenas y comienza a ascender. Este observa la luz del fuego, se acostumbra y decide avanzar. El hombre sale al exterior, en donde observa los reflejos y sombras de las cosas, las personas, las estrellas, la luna y al sol. El hombre entonces regresa para compartir esto con los prisioneros de la caverna, ya que siente que debe ayudarles a ascender al mundo real. Al regresar a la caverna, con los otros prisioneros, el hombre no puede ver bien, porque se había acostumbrado a la luz exterior. Los prisioneros piensan que el viaje le dañó la vista y ya no desean acompañarle afuera. En el tratado acerca de la sensación y de lo sensible, escrito por Aristóteles, hallamos la idea de escuchar de manera adecuada, otorgar supremacía al sentido de la vista y menor medida al oído, que permite la comunicación oral y consigue el aprendizaje por medio del lenguaje. Pasó el tiempo y ya en la era de Cristo es Plutarco quien destaca que escuchamos mal. Hasta en una conversación privada con otra persona no solemos escuchar poco más que nuestras propias palabras. Para hablar bien hay que ser ingenioso, pero para escuchar correctamente se necesita inteligencia. Plutarco señaló el saber escuchar, que hablando se agrada a los demás ocasionalmente, pero escuchando se complace siempre. Séneca, quien vivió en la misma época, y posteriormente Epícteto, reflexionan un marco similar a Plutarco. Alguien puede negarse a mirar, cierra los ojos, puede negarse a tocar algo, pero no se puede no escuchar.
La audición nos remite a la música, arte que verdaderamente la exige y que fue estudiada por los filósofos. Constituye un lugar privilegiado para indagar la forma del acceso al saber y demostrar desde qué coordenadas explicativas se fueron estableciendo los fundamentos que la sostienen. La música estaba presente en todos los momentos de la vida del hombre griego antiguo, como también lo estaba en el mundo romano y medieval. Arístides Quintiliano dice: verdaderamente no hay acción entre los hombres que se realice sin música. Los himnos divinos y las ofrendas son ordenados con música, las fiestas privadas y las festividades públicas son magnificadas con ella. Los combates y las marchas se inician y se detienen mediante música. También hace menos penosas las navegaciones y el remar, y los más pesados trabajos artesanos, produciendo un alivio en las fatigas, y en algunos pueblos extranjeros ha sido empleada incluso en los duelos, al romper con la melodía la agudeza del dolor. En los tratados contemporáneos sobre la música de la antigüedad es común resaltar el lugar preferencial que este arte tenía en aquellas culturas. La antigua sabiduría de los griegos en su conjunto parece ser dedicada principalmente a la música, y por eso juzgaban que el más musical y más sabio de los dioses era Apolo, y dentro de los semidioses, Orfeo. En la música romana no aparecerá una cultura musical nueva y diferente. En épocas tempranas, los romanos adoptaron tradiciones musicales etruscas, especialmente en el acompañamiento de rituales religiosos. Al expandirse para tomar el continente griego y las ciudades del Mediterráneo oriental, como Alejandría, adoptaron la teoría musical griega, su terminología, y las adaptaron a su lengua. En la obra de Vitruvio tenemos una descripción detallada de la estructura de la escala griega, explícitamente basada en la obra de Aristoceno. Sin embargo, las pocas obras que se han conservado son precisamente las que más ancladas están en los cánones griegos. 1000 años después, la época medieval, con el rayo luminoso, nos intenta enseñar la similitud entre Dios y la materia. Dios, luz él mismo, irradiador, origen y fuente de todas las formas ejemplares. Estas referencias históricos-culturales de la antigüedad y del medioevo nos permite acercarnos al hecho que los filósofos griegos y latinos se dedicaron parte de sus obras a reflexionar sobre la música, su papel en la sociedad, formación del alma y constitución última del cosmos. Es que desde los inicios y con el transcurso de los tiempos, la música se fue definiendo en una de las disciplinas de formación básica. El concepto matemático de la música se formalizó en la división medieval de las artes liberales, que la asignó junto con la aritmética, la geometría, la astronomía. Esto significó el quadrivium, el arte de lo real. La idea en nuestra cultura occidental es que la organización del universo está compuesta musicalmente, que los cielos producen en su movimiento ordenado un sonido armonioso. Las primeras referencias que se encuentran en los fragmentos de Filólao, en el que la naturaleza es descrita como armónica, es parte de la música, al punto que solía ser considerada como la música misma. La naturaleza, el cosmos entero, era interpretado como compuesto por la armonía. Platón, Cicerón, Aristóteles, Apuleyo, Calcidio, Damasio, Proclo, Macrobio y Marciano Capella serán referentes con sus escritos y comentarios durante el medioevo, y autores centrales como Agustín y Boequio se nutrirán de estas fuentes para sus argumentos, sin olvidar a los autores islámicos como Al-Farabi y Avicena. El medioevo tendrá un renovado interés en la idea de un cosmos constituido armónicamente. Encontraremos asimismo estas apreciaciones en numerosos tratados musicales como los de Euclides, Nicómano de Gerasa, Ptolomeo, Arístides, Quintiliano, entre otros. Todos estos autores comparten la intuición fundamental que Platón heredó de la escuela pitagórica. Hay algo musical en el cosmos y algo cósmico en la música. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias.